Bueno, muchas gracias por la invitación a estar aquí. Si tú te sientes como el negro en Harvard, yo me siento aún mucho más fuera de mi ámbito. Yo soy un economista que ha tenido la suerte de trabajar un poco en esta área, pero no tengo ningún entrenamiento de abogado y probablemente voy a decir cosas que los abogados van a llegar a reírse de mí. Pero de todas maneras estoy muy agradecido de estar acá. He aprendido una barbaridad y el propósito de un seminario es precisamente aprender, así es que estoy muy contento. ¿Funciona esto, no? Muy bien. No voy a meterme en el área de la teoría económica ni de las distintas doctrinas, voy a mirar esto mucho más desde la práctica, mucho más como un economista al que le piden mirar el tema de indemnizaciones y medición del daño. Y en esto, parte de las cosas que voy a decir van a resonar con lo que han dicho los anteriores expositores, Carlos y Enrique. Les cuento cuáles son las etapas en la estimación de perjuicios. El primer área que es probablemente la más importante de todo consiste en determinar cuál es el escenario contrafactual, vale decir, qué habría sucedido de no haberse dado la infracción que uno está tratando de estudiar. La conducta indebida. Voy a ahondar en ella en un par de minutos. La segunda parte es que hay que estimar el valor del daño, y el valor del daño es la diferencia entre lo que sucedió, el valor de lo que sucedió, y el valor de lo que habría sucedido. Lo que significa llevar el escenario contrafactual y el escenario efectivo a medidas de valor. Y por último está el tema de indemnización a los perjudicados, que es quiénes y cómo reciben la indemnización. En el caso de la determinación del escenario contrafactual, en general uno podría calificar esto en dos grandes grupos. Uno es problemas de abuso de poder de mercado y otro es el tema de negativa de ventas, bloqueo y foreclosure. Y en el caso de Europa, la doctrina ha separado el estrangulamiento de márgenes como una conducta independiente del bloqueo, foreclosure o negativa de ventas. En el caso de Estados Unidos se considera que es todo parte del mismo paquete, así es que hay dos grupos, o en el caso americano y tres grupos en el caso europeo. Y luego, no solo determinar la conducta, sino quiénes fueron los afectados por la conducta de los infractores, que pueden ser consumidores finales, como se ha discutido bastante, competidores de los infractores, proveedores de los infractores, el infractor o los infractores, y estos consumidores, competidores y proveedores pueden ser efectivos o pueden ser potenciales. Y las dos cosas hacen muy complicada la medición. La segunda parte es determinar el monto del daño. Y yo voy a presentar primero el caso del libro de texto y después me voy a apartar del caso del libro de texto para que vean lo realmente difícil que es esto. Y también justificamos el honorario de los consultores cuando hay que hacer estas mediciones a la pasada. Aún en el caso más simple del libro de texto, las dificultades para computar el daño son considerables. Hay que hacer una enorme cantidad de inferencias, es decir, áreas en las que no hay certidumbre de lo que estamos haciendo, hay un grado razonable de creencia de que lo que estamos haciendo está bien. Las inferencias son múltiples, son difíciles. Yo voy a identificar 10 áreas donde hay que hacer inferencia y estas áreas son cruciales en determinar el monto del daño. ¿Okay? Como yo soy un economista, no puedo dejar de hacer gráficos y den las gracias que nos traje las ecuaciones que me gustan aún más. Y los vamos a mantener en el terreno de los dibujitos. Ahí lo que hay, déjame ver, ¿esto funciona así, no? Sí. Aquí lo que hay es un eje que mide la cantidad vendida en un mercado o la cantidad que se vendería a los distintos precios. El precio está en el eje vertical. La línea roja que está aquí es lo que llamamos usualmente la curva de demanda y mide la disposición de las personas a pagar por los distintos bienes. Las personas que están aquí están dispuestas a pagar mucho más por el bien y los que están acá están dispuestos a pagar mucho menos. Y la situación sin infracción, si no hubiese infracción, es lo que llamamos PC y QC, que es el precio sin infracción y la cantidad sin infracción. Naturalmente, en el caso en el que hay una infracción, no vamos a observar ni esta cantidad ni este precio, porque lo que quieren precisamente los infractores es reducir la cantidad que está siendo transada en el mercado con el objetivo de subir el precio. Así que lo que vamos a ver es eso. Esto produce, como dijo Carlos, dos tipos de daño. Un primer daño es que se dejan de transar todas estas unidades que están aquí,
y que estaban valoradas por los consumidores en este triangulito que está acá, en lo que llamamos usualmente la pérdida social, que en la literatura inglesa se llama deadweight loss. Y hay un segundo daño, y es el hecho de que estas unidades que están aquí sí se vendieron y sí produjeron la satisfacción al consumidor, pero no al precio que podían haber estado en el caso sin infracción, sino que a un precio más alto. Este cuadradito que está acá es lo que se llevan los coludidos y es el objetivo que tienen en mente, tratar de hacer lo más grande posible el cuadradito. Ahora, la discusión que tenía Carlos es si esta gente que está aquí debe ser indemnizada o no. La literatura económica americana, hasta donde yo la conozco, dice que no. Voy a discutir un poco más adelante por qué no. La literatura europea está crecientemente tendiendo a indemnizar no solo la parte A, sino que además la parte B. ¿Sí? Ahora, todo esto es fácil en el dibujito. Yo le voy a decir como economista qué es lo que uno ve. Y lo que uno ve es eso. ¿Ok? Lo que uno ve es lo que el mercado nos informa, y lo que nos informa es que había una cantidad y un precio. Y nada más. Y todo lo que sigue de aquí para adelante es inferencial. Sobre la base de información que no revela la situación de sin infracción, nosotros tenemos que construir la situación sin infracción y medir. Y eso es lo que hace entretenido, divertido y muchas veces frustrante esta área de trabajo. A nosotros lo que nos gustaría es darle a ese precio que estaba ahí, que era el precio sin infracción, de modo tal de poder valorizar A y B. No tenemos ninguna guía para saber cuál es ese precio. No hay manera de hacerlo. Voy a mostrar más adelante por qué se hace tan complicado esto. Pero si nosotros le fallamos y le damos al precio que estaba abajo, vamos a incrementar lo que nosotros creemos ganó el cartel o el infractor. Y lo que nosotros creemos hay que compensar a los que no pudieron comprar. Este es un caso relativamente simple. No solo tengo que determinar el precio de la situación sin equilibrio, sino que también tengo que determinar la cantidad. Lo que significa que yo tengo que conocer no solo la curva de demanda, en esos dos puntos, sino que además la pendiente de la curva de demanda. Y este no es un ejercicio fácil. Cuando estas cosas son rectas, es más o menos fácil de hacer. Pero no hay ninguna razón para suponer que son rectas. Pueden ser perfectamente curvas. Y estos efectos pueden ser realmente muy difíciles de medir. ¿Okay? Entonces tenemos una inferencia para el precio y una inferencia para la cantidad. Si le fallo el precio o le fallo la cantidad, fallo los montos de la indemnización y fallo los montos del daño. ¿Ok? Pero todavía quedan 8 más, así es que... No aquí, no en este mundo, en un mundo un pelito más complicado. Supongamos que el caso no es del libro de texto, sino que es lo que los miembros del tribunal tienen que fallar y lo que la gente quiere demandar. Supongan que el productor produce más de un bien. Consideren el caso, por ejemplo, de la colusión del tissue. Solo la papelera, según los diarios, producía más de 150 bienes distintos. ¿Okay? La pregunta ahí son, bueno, ¿infraccionó en todos? ¿Infraccionó en algunos? ¿Infraccionó igual en unos que en otros? ¿Podemos, por ejemplo, tomar los 3 más representativos y aplicárselo a todo el resto? Como lo hace la legislación en Europa. ¿Hay sustitución o complementariedad en ellos? De tal manera que si yo distorsiono el precio en un bien, la gente se me cambia al bien del lado. Tengo que seguir a esa gente que se cambió y determinar cuánto fue efectivamente el daño. Donde pasa esto típicamente es que cuando el cartel o el acuerdo colusivo o el infractor sube el precio, también cambia la composición de calidades y pasamos de tener un rollo de papel higiénico de 3 hojas a 2 hojas y de blanco a unos colores que son más oscuros. ¿Qué pasa si vende el mismo bien pero en más de un mercado? Por ejemplo, puede vender en la zona norte y en la zona sur. ¿Dónde queda la noción de mercado relevante? Y en particular, no tan rápido, ¿qué pasa si hay mercados geográficos muy distintos? ¿Qué pasa con las exportaciones? ¿Consideramos los consumidores externos que también pagaron un precio más alto por el bien o no? Todas estas preguntas están abiertas cuando uno recibe el problema y dice, bueno, ¿saco las exportaciones de este mercado o las dejo adentro? Y las exportaciones en muchos casos pueden ser cuantiosas. Ahí hay daño también, solo que los
consumidores nacionales o los consumidores que viven en Chile no son los que pagaron el daño, los pagaron en otras partes. Ok, ¿qué pasa cuando el infractor no vende al consumidor final, que fue parte del caso que hizo Carlos? Bueno, ¿cuántas capas intermedias hay? ¿Y son todas estas capas siempre las mismas? Por ejemplo, cuando yo le vendo leche al supermercado, el supermercado es el intermediario final con el consumidor y también el mayorista. Cuando tengo un mercado en el que hay mayoristas e intermediarios finales, el almacén de barrio, hay varias capas. ¿Cómo se traspasa el precio y el daño de una capa a la otra? ¿Qué tipo de competencia hay entre ellos? Esta discusión de lo que se llama en la literatura el pass-on no tiene ninguna solución económica razonable hasta el momento. No hay una manera de encontrar pass-on que uno diga, ya, esta es la receta para medir cuánto fue el pass-on. Es completamente arbitrario. Sí, está bien. ¿Qué pasa cuando el infractor opera aguas arriba y la vende también a un consumidor final? Entonces está integrado verticalmente, en cuyo caso el daño es bien distinto y nos va a obligar a hacer una pregunta del tipo, ¿qué tipo de competencia hay aguas abajo? ¿Qué tipo de competencia hay aguas arriba? ¿Qué tipo de firma es la firma integrada? Y muy importantemente, ¿hay más de una firma integrada? ¿Es posible que hayan firmas integradas que no compitan entre sí o que compitan entre sí? ¿Los mercados están segmentados o no están segmentados? Y el caso más complicado es la integración por concesión pública, por ejemplo en el espectro, que se hizo una licitación, que yo tengo una firma que está integrada desde el espectro hasta abajo. Bueno, la concesión pública no da derecho a explotar ese mercado. Es una conducta anticompetitiva. Ahí tenemos el caso de una firma que está integrada, es un monopolista de aguas arriba, está integrado abajo, por lo tanto compite en el mercado minorista. El ejercicio que un economista tiene que hacer para determinar el daño es averiguar cuál fue el precio de transferencia entre este señor y su firma coligada, para lo que frecuentemente no tenemos ninguna información. Y aún si la compañía abre todos sus datos, es bien difícil decir cuál es el precio de transferencia, no es trivial. Podría darse también que el monopolista esté integrado abajo, pero que un competidor en el mercado mayorista necesite del insumo de la firma integrada para llegar a los consumidores abajo, como por ejemplo cuando yo vendo a través de Internet. Es la firma integrada la que tiene el servicio de Internet y yo solamente vendo a través de Internet. De nuevo, los precios de transferencia son más o menos difíciles de calcular. El efecto puede irse hacia atrás también, porque si este que está aquí se integra con los de acá y, por ejemplo, bloquea el acceso al mercado minorista y extrae renta, bien podrían los proveedores decir, oiga, si usted no se hubiera coludido o si usted no hubiera abusado del mercado, yo le habría vendido más a usted ya que yo hice un sacrificio. Y por lo tanto, hay efectos no solo en precios sobre los proveedores, sino que en cantidad sobre los proveedores. Perdón, esto en la literatura se llama el efecto paraguas, o the umbrella effect, y está poniéndose crecientemente de moda en el caso de las cortes europeas que valoran esta parte más que los americanos. También podríamos tener efectos indirectos de integración y de abuso de poder de mercado en un mercado, con un mercado que está relacionado pero que no es muy cercano. Entonces yo me puedo integrar, por ejemplo, en un mercado y un bien que es complemento a lo que yo produzco, podría ir y reclamar y decir, perdone, pero en situación de competencia usted habría vendido 100, usted se coludió, vendió 80, yo soy un bien complementario al suyo, perdí. Y tengo quiero una indemnización. Y en un par de casos que he estado estudiando, hay un montón de gente que no participa en ninguno de los mercados, ni como consumidor, ni como competidor del que está en el mercado mayorista, ni como proveedor de los mayoristas, no participa en ninguno, pero dicen, es que usted, como usted está coludido, yo habría podido desarrollar mi negocio si usted no hubiera estado coludido, si usted no hubiera abusado del poder de mercado y no hubiera subido el precio del bien que usted produce o que usted provee. Y esto es re complicado, porque ¿cómo determinamos cuántos son los no consumidores que sí habrían consumido el bien, o los no proveedores que sí habrían proveído el bien en el caso de la situación sin infracción? No es nada de fácil de determinar. Vale, 7. ¿Despierta? Ahí sí. El otro problema que tiene determinar la situación contrafactual es que el libro de texto supone que en la situación sin infracción lo que vamos a observar es competencia.
lo que no sucede en la mayor parte de los mercados, donde lo que uno tiene la mayor parte de las veces es competencia monopolística. Y para determinar cuál habría sido el precio sin infracción en competencia monopolística hay que empezar a desarrollar modelos que son razonablemente complicados. Y podría ser que hubiera competencia en algunos segmentos del mercado y monopolio o competencia monopolística en otro, o podría haber competencia monopolística en distintas calidades, en cuyo caso todas las demandas se relacionan unas con otras y lo que tenemos son muchos mercados, todos dependiendo uno de otro simultáneamente. Y eso no es trivial. Entonces la regla acá es que el precio sea igual al costo marginal no es siempre el benchmark con el cual hay que comparar. ¿Por qué? Porque esa nunca habría sido la situación de equilibrio en el mercado. Vale. Lo otro que hace la cosa muy complicada es que los mercados no son cosas estáticas dibujadas en una pizarra, son extremadamente dinámicos. Y en periodos de colusión muy largos, consideren el caso del tissue, que pueden ser 10 o 11 años de colusión. El mercado en 10 u 11 años cambió enormemente. Hay productos que aparecen, hay productos que desaparecen, hay productos que van cambiando sus características y cada uno de estos cambios cambia la naturaleza del daño y cambia la medición del daño. Y aun cuando tratemos de calcular el monto de alguna manera actualizado, traído al presente, etcétera, hay problemas tan tontos como tratar de averiguar a qué tasa de descuento descontamos esto. Porque si los dañados son consumidores, debiera ser la tasa de descuento del consumidor, pero si el dañado es un productor, debiera ser la tasa a la cual el productor se endeuda. Y esos dos números pueden ser muy distintos. Y en un periodo relativamente largo, 10 años por ejemplo, o 5 años, acumulan daño de una manera muy diferente. Lo otro que nosotros hacemos los economistas usualmente es mirar cómo el precio cambió cuando hubo un acuerdo colusivo o cuando no hubo un acuerdo colusivo o cuando hubo un abuso de poder de mercado. Si la infracción es corta en el tiempo, el cambio de precio podría ser importante, pero si la infracción es muy larga en el tiempo, los cambios de precios pueden obedecer a cambios de costos y por lo tanto lo que vamos a tener que hacer es mirar otras cosas como podría ser el margen. ¿Cuál habría sido el margen en la situación normal? Pero para calcular márgenes en situación normal, no solo tengo que tener el precio de la situación normal, sino que además el costo de la situación normal. Lo que significa que ahora estamos haciendo bastante más diferencias que antes. Y cuando el precio es único, como en el dibujito inicial, cuando hay un precio por un bien, es re fácil hacer el cálculo, o mucho más fácil hacer el cálculo. Pero cuando yo vendo un bien con tarifas de 2 partes, se pone realmente muy difícil saber cuánto es exactamente el monto del daño. Si yo, por ejemplo, para que ustedes contraten un plan de teléfono, le digo, mire, tiene que dar un valor de entrada de 10.000 pesos y además paga el tráfico, ¿sí? Bueno, ¿cuál es el daño? ¿El daño está en el precio que cambié o está en el precio de entrada de 10.000 pesos? Eso hace muy difícil averiguar. Y cuando hay descuentos o precios no lineales, la cosa se complica más. Muy bien. Es inevitable, a los abogados no les gusta tanto esta parte, pero a los economistas nos encanta, es inevitable el uso de modelos en este contexto, no hay manera de salir de ahí. Que tienen esas 4 áreas, modelos conceptuales para saber cómo sería la situación contrafactual cuando llegamos a ella, modelos matemáticos, modelos econométricos, que no es otra cosa que hacer matemáticas con estadística metida adentro, y simulación de situaciones, qué habría pasado si no hubiera pasado esto, o si hubiera pasado lo otro, o qué pasaría si estos mercados están relacionados o no están relacionados, o cómo distribuyo el costo fijo entre los distintos bienes. ¿Okay? El principal problema que se encuentra el que quiere hacer esto es que los datos son privados. Podemos tener datos de las compañías coludidas en el mejor de los casos, pero no tenemos datos de las compañías que no se coludieron, no tenemos datos de los proveedores, no tenemos datos de los consumidores. Estamos realmente muy limitados en esa dimensión. Así que es poco lo que se puede observar, no tan rápido, es poco lo que uno puede confiar en los datos, y los datos en general son muy poco representativos, aún si no hay ninguna mala intención del que entrega los datos. Por ejemplo, yo quiero determinar el costo del producto en el que hubo una infracción, y hay costos fijos. Tengo un solo gerente, tengo un solo oficina. ¿Cómo reparto ese costo fijo entre los distintos productos? Tengo varias divisiones. Si uno piensa, por ejemplo, en el caso de la papelera tiene
tissue, que es donde está la colusión, pero también tiene cajas de huevo, tiene cartones, tiene bosques, tiene aserraderos, tiene exportación de madera en bruto. Como reparto, la plana mayor de los gerentes, los costos fijos, cuando tengo... Cállate. Esto es fantástico cuando funciona y espantoso cuando no funciona. Y por lo tanto la representatividad de los datos generalmente es muy compleja. Hay varias metodologías, la más popular es la que compara la situación antes de la infracción, durante la infracción y después de la infracción, y tiene la gran ventaja que solo requiere información de los infractores. Hay modelos que dicen, cuidado, porque la situación podría haber cambiado mucho, entonces usted necesita un grupo de referencia. Tome a los infractores y tome a los que no se metieron en la infracción y compare no solo antes, durante, después de los infractores, sino que el antes, durante y después de los que no son infractores, y de esta diferencia, doble diferencia, usted puede inferir cuánto fue el monto. Y hay modelos más complejos que dicen, no, mire, usted tiene que saber cómo se organizaba el mercado. Y por lo tanto vamos a hacer un modelo que es mucho más difícil. Esta metodología es relativamente moderna y hay bastante discusión sobre su aplicabilidad. Las anteriores dos son la mayor parte de las mediciones de daño se hacen a partir de eso. Y respecto a las indemnizaciones, esto mirado del lado de un economista, hay una diferencia entre la multa y la indemnización, por lo menos para un economista. La indemnización, a juicio de lo que se lee en la literatura económica, es del afectado por el daño y debiera ser devuelta al afectado por el daño para resarcirlo. Otra cosa muy distinta es la multa, que tiene principalmente un efecto inhibitorio a la conducta y subsidiariamente o secundariamente que haya un pago al gasto de administración de justicia y todo ese tipo de efectos sociales. Y por lo tanto, honestamente me costó mucho entender la discusión de indemnización con contrato, sin contrato, directa, indirecta, y porque no conozco ni siquiera la jerga. Pero en lo que uno lee de la literatura económica, estas dos cosas están separadas claramente de esa manera. Y por último, odio esta cosa. Ahí. Quiero hacer un par de comentarios chicos sobre cómo se transfiere la indemnización al dañado. Hay un montón de opiniones populares que digan, bueno, re fácil. Si ellos se coludieron, bueno, devuélvanle la plata en los productos. ¿Sí? Bájenle el precio a lo que están cobrando ahora hasta que... Sí, lo que pasa es que yo le bajo el precio a mis productos para resarcir al consumidor y destruye la competencia. ¿Sí? Entonces, ese no puede ser el mecanismo de transferencia que... Bueno, no, déjalo ahí nomás. ¿Okay? Y lo otro que es re complicado, cuando uno tiene una colusión muy larga, es que parte de los afectados, bueno, algunos están muertos, y otros nacieron cuando ya el acuerdo colusivo... Piensa en el caso de la colusión del tissue, que tiene 10 años. Bueno, hay mucha gente que murió en los últimos 10 años que deberían haber sido resarcidos. Hay mucha gente que nació el año pasado que no sé si tiene el mismo derecho de 10 años. Los ricos gastan mucho más en papel tissue que los pobres, van a ser compensados más que los pobres porque fueron más dañados, o no. Y hay usuarios, bueno, en el caso del papel tissue todos somos usuarios, pero en otros bienes, la leche o lo que sea, hay algunos que no son usuarios, van a ser urbi et orbe o va a ser, me voy al tiro, solamente a los usuarios. Por último, hay una literatura muy nueva, posterior al año 2010, que dice que cuando hay mecanismos de compensación, es posible que se generen incentivos en el cartel para hacer aún más agresivo el aumento de precios y para que el usuario, el afectado, sea aún menos preocupado del acuerdo colusivo por la existencia de compensaciones. Entonces la gente anticipa que si los descubren van a tener que pagar la compensación, suben el precio un poquito más, y el que está recibiendo el daño dice, no me importa mucho, igual me van a compensar más adelante. Ahora, estos son modelos teóricos. ¿Cuál es la importancia real de estas cosas? Está por verse, pero no hay que descartar el hecho que la existencia de compensaciones altere el comportamiento de los que se van a coludir también, o de los que se van a usar de la posición de mercado. Muchas gracias.